Hola, buen día a todos. Soy Silvia Satas y en representación del IAEF es un placer darle la bienvenida a nuestro cuarto encuentro de conversaciones rumbo al Digital Finance Forum. Estas conversaciones son un espacio dedicado a explorar la tecnología y las finanzas. Constituyen un ciclo de reuniones virtuales que terminarán en un encuentro presencial en nuestro querido Digital Finance que se llevará a cabo en el Yacht Club de Puerto Madero el 6 de agosto. En nuestras reuniones anteriores analizamos cómo aplicar la inteligencia artificial de manera efectiva. Y hoy es nuestro segundo encuentro con Francisco, que es co-founder y director del 3 Digital Wealth, una crypto asset management firm y profesor de la casa. En relación a la logística, los animo a que compartan sus preguntas en el chat y bueno, las respondemos en el transcurso de la charla de manera que podamos aprovecharla al máximo. Si te parece, Francisco, empezamos. Bienvenido. Bien, perfecto. ¿Cómo va? Buenos días. Un gusto tenerlos a todos. En principio, nos quedan pendientes unos temas para charlar y abordar en lo que va a ser en este segundo encuentro. El primero pudimos hablar un poco de lo que es Bitcoin y blockchain en sí, y fueron algunos comentarios y detalles para tener una idea o llevar un poco a tierra estos conceptos nuevos, que de nuevo es necesario capaz llevar un poco todo esto con un poco más de lectura para poder comprender en definitiva un poquito más sobre este nuevo ecosistema, sobre esta nueva clase de activos y esta nueva tecnología. Hoy nos toca hablar un poquito sobre Ethereum como blockchain, smart contracts, y a su vez yo agregué algunos que otros tips o comentarios sobre temas también para que puedan llevarse a casa con una comprensión un poquito más grande del ecosistema en sí de Ethereum. No sé, Silvia, si querés que esperamos 1 o 2 minutos para saber si ingresa alguien más a la sala. Si no, Si no, procedo a vamos a empezar. compartir. Dale, Vos me comentas si yo te se comento puede si hay ver. preguntas. Se ve perfecto, Francisco. Perfecta la maniobra. Bueno, en el caso de que hayan quedado alguna que otra duda desde de la última charla, no duden en enviarnos preguntas o si necesitan algo más de información como para leer y profundizar. Existe mucho material, sabemos que existe mucha información dentro de lo que puede ser Internet y que no toda es muy fiable. Hay algunas fuentes que son muy interesantes y ayuda a comprender mucho más el ecosistema. Pero bueno, en principio volvemos con el tema de la charla de hoy, jueves. Ethereum y smart contracts. A ver, nosotros en la clase pasada hablamos sobre Bitcoin como una blockchain monolítica que tiende o espera ser el día de mañana una reserva de valor y cuáles fueron las tecnologías que juntas pudieron dar el nacimiento de Bitcoin. Ahora, cuando hablamos de Ethereum, Ethereum es la blockchain, es la segunda blockchain más importante del ecosistema o como clase de activo de la industria. La misma fue creada por Vitalik Buterin en el 2014 y en el 2015 es cuando efectivamente se hace el deploy. Eh, Ethereum también se le llama dinero programable porque viene a cambiar ciertas cuestiones o casos de uso para los cuales uno utiliza blockchain. Con Bitcoin uno lo único que podía hacer era transferir valor e información si uno quisiera, pero con Ethereum viene a cambiar un poco el paradigma en donde en la misma se suma inteligencia y herramientas a esta misma blockchain. Se encuentran nuevos casos de usos y siempre es muy lindo poner una analogía, en el caso como si fuese Bitcoin fuese un Excel y Ethereum es un Excel con macros, es decir, que se puede hacer mucho más complejo y en la cual se puede construir y crear sobre la blockchain de Ethereum. Si nosotros la consideramos a Ethereum como una plataforma, nosotros tenemos que entender que en esta plataforma se puede construir. Que se pueda construir quiere decir que ingresan nuevos actores, developers en este caso, o programadores, o quienes desarrollan aplicaciones, para que luego usuarios puedan utilizarla. Tengamos en cuenta que Ethereum, al igual que Bitcoin, se utiliza de una forma trustless, es decir, sin necesidad de confiar en un tercero, no existen intermediarios, es permissionless, es decir, cualquiera la puede utilizar, y como premisa de todo lo que habla sobre blockchain, se confía en el código en el cual fue, en definitiva,
cargado o el código en el cual fue escrito y que te muestra, si uno tuviese la capacidad de analizar ese código, te muestra todo lo que esa blockchain, cómo funciona, cuánto se emite, para qué se utiliza la cripto Ether, bueno, y muchas otras cuestiones que determina la funcionalidad y los casos de uso de Ethereum en este caso. Es necesario también saber que Ethereum se utiliza principalmente para armar contratos y transacciones automatizadas sin la necesidad, de nuevo, de que exista una persona o un tercero en el medio o un intermediario. Con esto, ¿qué les quiero decir? A ver, dentro de lo que se llama Ethereum como blockchain, tengamos en cuenta que Ethereum es la blockchain y Ether es la criptomoneda. Cuando hablamos de Bitcoin, nosotros teníamos la blockchain, se le llama Bitcoin, y en el caso de la criptomoneda también se le llama Bitcoin. En este caso es Ethereum y Ether. A través de smart contract, como bien escribo acá, permite crear aplicaciones descentralizadas con distintos casos de uso, los cuales corren en la blockchain y donde los usuarios pagan para utilizar ciertas aplicaciones o dApps que se le llama, que son Decentralized Apps, pagan fees en Ethereum. Y una parte de este pago va hacia los validadores. Si queremos volver un poquito atrás, podemos verlo como a Ethereum una plataforma donde uno construye aplicaciones. Es decir, se le da un nuevo caso de uso a blockchain en sí, en donde es muy segura y descentralizada. Bien, a mí siempre me gusta poner una analogía de las blockchains comparándolas, por ejemplo, con Google Play o con App Store, el Apple Store. Esta es una analogía que se la suelo robar a Pablo Sabatella, donde, a ver, dentro de cada blockchain la podemos ver como un ecosistema. Ese ecosistema lo podemos ver como si fuese el App Store, el ecosistema de Apple o el de Google Store, en donde, ¿qué es lo que diferencia uno de otro? En definitiva, dentro de cada uno de ellos hay aplicaciones, en donde existen los desarrolladores que prefieren desarrollar las aplicaciones en el App Store, cierto código, o en Google Store. ¿Y de qué depende que vayan a uno u otro? Depende mucho de qué facilidad tiene o qué herramientas te brinda ese ecosistema para ser más fácil construir o desarrollar, y también depende mucho de la cantidad de usuarios que existen en cada uno de estos ecosistemas. Entonces, nosotros si entramos al Google o al App Store, vamos a encontrar ciertas aplicaciones como Gmail, YouTube, WhatsApp y muchas otras, de las cuales, de acuerdo a la cantidad de usuarios que tenga cada uno, el desarrollador tiene más incentivos para deployar o para construir en ese ecosistema. En el caso de Ethereum, eh, es la blockchain, la segunda blockchain más grande, en la cual existen o podés utilizarla para distintos casos de uso, pero lo interesante de tener en cuenta es que Ethereum es la blockchain con mayor TVL o Total Value Lock, que se le llama, es decir, cuánto valor en términos monetarios existe dentro de la blockchain, y que esto viene de la mano de la cantidad de protocolos, la cantidad de dApps o aplicaciones descentralizadas que se han construido y los usuarios cómo están interactuando con ellas. Entonces, todo lo que se llama los desarrolladores que utilizan, para el caso de Ethereum, un nuevo lenguaje de programación que se llama Solidity, que es el que utilizan en definitiva para poder desarrollar los smart contracts. Un smart contract, como bien lo escribo dentro de esta filmina, no es nada más que un código de programación. En definitiva, es un código en el cual yo programo y digo, si ocurre esto, va a suceder aquello. Es decir, permite que se programen aplicaciones sin la necesidad de confiar en intermediarios, y esto, si lo queremos llevar a una cuestión un poquito más técnica, podríamos llamarlo como un smart contract. Es un código de programa de computación que automatiza la verificación, la ejecución y el cumplimiento de ciertos términos y condiciones a partir de una serie de funciones predeterminadas. En pocas palabras, es, de nuevo, programar un código que te diga que si sucede tal cosa, va a ocurrir tal otra. Después lo vamos a llevar a la práctica para que veamos algún tipo de protocolo en específico o de smart contract en específico para saber qué hace, como por ejemplo puede ser un protocolo de préstamos y depósitos. Ahora, volviendo un poquito a los smart contracts, cuando se crea Ethereum por Vitalik Buterin en 2014, se deploya, por así decirlo, en 2015. Con la creación de Ethereum también se creó este lenguaje de programación que se llama Solidity. Como también existen muchos otros lenguajes, como puede ser Python, SQL,
Java. Este lenguaje de programación, Solidity, es el que se utiliza para programar los smart contracts, y está bueno conocer que el conjunto de smart contracts, el desarrollo de varios smart contracts, arman o crean las famosas dApps o aplicaciones descentralizadas. Y algo no menor es que estos smart contracts se ejecutan de manera automática y determinística. Es decir, una vez que uno los deploya dentro de la blockchain, uno tiene la blockchain de Ethereum y los smart contracts es como si estuviesen construyendo encima de la blockchain en sí. Estos, una vez que se deployan, no se pueden modificar, es decir, quedan cargados. Y lo interesante es que son, en su gran mayoría, son open source, es decir, cualquiera puede verificar que efectivamente ese contrato o ese smart contract realiza lo que tiene programado, es decir, lo que dice que va a hacer. Entonces, de esa forma, la transparencia dentro del ecosistema de blockchain ayuda a la adopción, en principio. Nosotros, cabe recordar, como bien había mencionado en la charla anterior, que todos estos smart contracts son auditados, o en su gran mayoría son auditados. Existen empresas muy grandes alrededor del mundo que se encargan de auditar y de chequear que efectivamente lo que se programó no tenga ninguna falla, o que no se pueda hackear, o que efectivamente lo que dice que va a hacer ese smart contract, efectivamente lo hace. Tengamos en cuenta que, como hay empresas que auditan smart contracts, también existen del otro lado hackers que tienen incentivos para tratar de encontrarle el pelo a huevo, el lugar donde poder ingresar o poder hackear ese smart contract, o dentro del código algo que falte, para poder robar o hackear fondos de terceros. En definitiva, cuando uno crea un smart contract, crea alguna aplicación descentralizada, el conjunto smart contract está tratando de atraer usuarios para que utilicen ese protocolo o esa dApp, y así obtener algún tipo de rédito. Vuelta, esto nadie lo hace por amor al arte, sino que existen por detrás, dentro de cada protocolo, un modelo de negocio, empresas que trabajan por detrás y están tratando de crear valor para, de alguna forma, llevar el ecosistema o el mundo de las finanzas centralizadas o las finanzas tradicionales, llevarlas a blockchain y utilizar la tecnología blockchain por detrás, por cuestiones de transparencia, de eficiencia y principalmente, bueno, porque aporta valor a los usuarios. Ahora, yo les hago algún resumen un poquito de lo que es el ecosistema. En definitiva, como les comenté, la unión de dos o más smart contracts lo que hace es permite diseñar dApps o aplicaciones descentralizadas. Algunas características interesantes para tener en cuenta de estas famosas dApps y de los smart contracts: son autosuficientes, descentralizadas, que después un poquito más adelante vamos a ver un poco el tema de la descentralización de los blockchains. Se pueden verificar porque son transparentes y son auditables. No requieren permisos, quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede interactuar con estos protocolos. Lo único que necesita tener es fondos para poder interactuar. Y, por otro lado, es sin intermediarios. Sabes que el código determina qué va a ocurrir, si vos haces esto, va a suceder aquello. Ahora, este conjunto de apps, como bien comento, resuelve diferentes problemas. ¿Y esto qué hace? Esto genera, en definitiva, un ecosistema de usuarios, desarrolladores y aplicaciones. ¿Qué es lo que le da, como les comenté con Apple Store o Google Store, es lo que le da un poco de sentido que las personas utilicen o una u otra? ¿Por qué? Porque satisface tus necesidades o aporta valor desde algún lado que al usuario le sirve o le interesa. Y, como ya les comenté, Ethereum hoy es la blockchain más grande en términos de TVL o Total Value Lock, es decir, en valores monetarios, la cantidad de activos que hay dentro de la blockchain de Ethereum. Después existen muchas otras blockchains, como lo puede ser Solana, Polkadot, Avax y demás. Cada una tiene su modelo de negocio o apunta a un cierto público, a un cierto tipo de transacciones, a un cierto tipo de casos de uso, pero en definitiva todas están tratando de captar usuarios para que utilicen más su propia blockchain. Después vamos a ver algún casito, como les comenté, de algún protocolo en específico para saber cómo este conjunto de smart contracts funciona, más que nada, o qué hace desde un lado cuando uno pide un préstamo, cuando uno hace un swap, o cuando uno intercambia, y hacia dónde trata de ir cada una de ellos. Ahora,
Un concepto muy importante dentro de lo que es la blockchain de Ethereum es la famosa EVM o Ethereum Virtual Machine. A ver, cada vez que nosotros interactuamos con Ethereum, es decir, yo conecto mi wallet a la blockchain de Ethereum y quiero interactuar con alguna dApp, ese contrato inteligente o el smart contract lo que hace es corre en la EVM, en la Ethereum Virtual Machine, que si quisiéramos hacer una analogía es como si fuese una supercomputadora virtual en la que tienen miles de computadoras coordinadas por detrás y estos smart contracts corren en la máquina virtual. Cada uno de los smart contracts, de acuerdo a cómo fue programado, consume recursos, procesamiento de datos, también ocupa memoria, es decir, es necesario, ocupa un lugar en el almacenamiento de esa EVM o esa Ethereum Virtual Machine. Entonces, gracias a la Ethereum Virtual Machine pueden correr todos los smart contracts y las aplicaciones descentralizadas en la blockchain y como resultado de utilizar recursos, lo que uno intenta como desarrollador, como usuario, es ocupar un lugarcito en el bloque que se va a minar de Ethereum. En este caso, la Ethereum Virtual Machine. Entonces, el resultado que se obtiene por operar o por transaccionar o operar contra un smart contract es poder ocupar un lugarcito dentro del blockchain que quede guardado y que quede inmutable y que no se pueda modificar, como bien lo habíamos visto en Bitcoin, que cuáles eran las cualidades o las características de blockchain, de que no se podía modificar, de que era trustless, cada vez que se cierra un bloque no se puede, en definitiva, alterar. Ethereum utiliza la misma tecnología, le agrega la parte de programación o el dinero programable y, en definitiva, cada uno de los usuarios trata de que su transacción o su interacción con el smart contract quede grabada dentro de un bloque para que no pueda modificarse. Entonces, volviendo un poquito para ser redundante y que quede el concepto, los smart contracts corren dentro de la IBM y utilizan recursos. Todos quieren, en definitiva, escribir su transacción dentro del bloque, y es por ello que para poder escribir o para poder que tu transacción ingrese en ese bloque, vas a tener un costo. Porque si no tuviese costo, todo el mundo, en definitiva, interactuaría y lo llenaría cada bloque con pavadas o cosas sin sentido. En este caso, como es necesario ponerle un costo, ingresa un nuevo concepto que se llama gas fee, o es lo que en definitiva uno paga como peaje para poder escribir dentro del bloque su transacción. Porque no perdamos de vista que cada una de las blockchains que existe, como les nombré, Solana, Polkadot y demás, o Ethereum, venden espacio en el bloque, en definitiva. Tratan de captar desarrolladores, tratan de desarrollar aplicaciones y usuarios, pero la blockchain en sí está vendiendo espacio en el bloque y que vos quieras que tu transacción esté primero que la de los demás, ya sea por un swap, para pedir un préstamo, para dejar depósito, para comprar un NFT o algo por el estilo, vos estás tratando de ocupar un lugarcito en la blockchain. Entonces, y eso tiene un costo. Ese costo lo podemos llamar como gas fee. Nosotros, como les había comentado, en la blockchain de Bitcoin, cuando uno opera, paga un gas fee en Bitcoin, es decir, en la criptomoneda Bitcoin. Si vos querés operar en Bitcoin, necesitas tener Bitcoin para poder pagar esa transacción. En el caso de Ethereum, es exactamente lo mismo. Para vos podés operar dentro de la blockchain de Ethereum, necesitas tener Ether para pagar este famoso gas fee y que tu operación pueda ser almacenada en un bloque. Ahora, para llevarlo un poquito más a tierra y que sea más fácil comprenderlo, el gas fee está bueno hacer la analogía con un viaje en auto. Nosotros sabemos que si tenemos que viajar de Córdoba a Buenos Aires, hay una determinada cantidad de litros de nafta o de gasoil que va a consumir el auto. Ahora, el precio que nosotros vamos a pagar por el litro de nafta o de gasoil va a variar principalmente de acuerdo a qué tan congestionada está la blockchain. Es decir, si hay muchísimas personas tratando de meter su próxima transacción en el próximo bloque, quiere decir que hay mucha demanda, los precios para pagar de ese gas, la cantidad va a ser la misma, pero el precio que vas a pagar de gas va a ser mucho más elevado. Que es por ello que hoy, en el caso de la blockchain de Ethereum, dentro del trilema que tiene la blockchain en sí,
es uno de los problemas que tiene, que tiene la blockchain de Ethereum por ser cara. Si alguno quiere hacer algún tipo, por ejemplo, de swap o de intercambio de una cripto por otra, hoy está pagando valores, no recuerdo hoy por la mañana cómo estaba, no lo chequeé, cómo estaba, qué tan congestionada estaba, pero está pagando capaz valores de 20, 30, 40, $50. Y eso no es escalable, en definitiva, porque de alguna manera, si uno quisiera intercambiar $10 y paga de fee 40, $50, la matemática no da y no es interesante seguir utilizándola. Ahora, hace ya tiempo que la blockchain de Ethereum viene con actualizaciones, por así llamarlo, tratando de mejorar esa parte de escalabilidad. Que en las próximas filminas vamos a ver cuál es este trilema de las blockchain principalmente y lo pondremos en ejemplos con algunas blockchain en específico. Entonces, como les había comentado, gas fee es lo que uno o se mide en una sigla que se llama GWAY, que es el precio que tiene ese gas o es el litro de nafta para poder uno incorporar su próxima transacción en el próximo bloque. Porque recordamos que para poder interactuar con los smart contracts, nosotros necesitamos, para ejecutar ese smart contract, tiene un costo, que es los recursos que utiliza la IBM para poder correr el smart contract y que efectivamente el usuario pueda ingresar su transacción dentro del próximo bloque. Y, dato no menor, este gas fee que uno paga para poder realizar la transacción u operar con el blockchain, una parte de ese gas fee es la que se le recompensa a los mineros, pero en el caso de Ethereum no se le llama mineros, se le llama validadores. Que justo en la próxima slide vamos a ver cómo es el método de consenso, en definitiva, que tiene la blockchain de Ethereum. Nosotros recordamos con Bitcoin, su método de consenso era Proof of Work, es la prueba de trabajo. Es decir, procesamiento de datos con hardware muy específico y caro, que necesitas demostrar que consumiste energía o que consumiste un recurso para demostrar que consumiste recursos para poder, en definitiva, tratar de validar o tratar de resolver ese hash matemático que te posibilitaba obtener esa recompensa de la emisión de Bitcoin más los fees. En el caso de Proof of Stake, se le llama, no se le llama mineros, se le llama validadores. En donde la capacidad del validador, en definitiva, de validar un bloque, el próximo bloque, depende de la cantidad de fondos que dejes en garantía. En este caso, dejas dejas Ether en garantía como garantía de que no vas a tratar de, ¿cómo llamarlo? No vas a tratar de incorporar transacciones maliciosas dentro del blockchain. Entonces, al dejar en garantía y ser un validador, dejas en garantía una cierta cantidad de Ether, que estamos hablando de 32 Ether, y en el caso de que tu validador quisiera hacer algo malicioso dentro de la blockchain, existe una penalización. Recordemos, y te quitarían Ether. Recordemos que dentro de lo que es blockchain, todos están incentivados a realizar lo correcto. Si alguno de los validadores quisiera hacer o incorporar una transacción maliciosa, los demás validadores no validarían esa transacción y volvería para atrás y tendría una penalización el validador. Como les comenté, los validadores no reciben la recompensa de lo que emite la blockchain de Ethereum en Ether, sino que reciben las recompensas de los fees que pagan los usuarios, en un porcentaje, porque de ese 100% de los fees que se pagan de un bloque, hay un gran porcentaje que se quema. Es decir, ¿qué quiere decir que se quema? Que se pierde, se envía a una dirección que no tiene dueño y el restante se le paga a los validadores como recompensa por haber participado en la descentralización y en el mecanismo de consenso de la blockchain. Ocurre lo mismo que en Bitcoin, en términos de, para poder manejar o para poder alterar la blockchain de Ethereum, necesitas un 51% de los validadores alrededor del mundo. Estamos hablando de valores muy altos en términos económicos, en términos de cantidad de Ether, para poder obtener ese 51% del poder de toda la blockchain. Y como una característica no menor, son que utiliza menos energía, porque un nodo validador de Ethereum es un hardware muy chiquito que se conecta
muy chiquito y no tan costoso que se conecta a la blockchain de Ethereum para ser validador. Recordemos que en Bitcoin, para poder ser minero y poder en definitiva minar bloques, tenías que tener las famosas máquinas que se llaman ASICs, que hoy existen empresas públicas que cotizan en bolsa que se dedican solamente a minar Bitcoin. Antes, Ethereum, antes del 2022, si mal no recuerdo, sí, en septiembre de 2022, antes de ello, Ethereum también utilizaba el método de consenso Proof of Work. Tenía la misma forma de minar bloques que Bitcoin. Luego hubo una actualización de esa blockchain y pasó a ser Proof of Work a Proof of Stake. Todo esto lo hace también por cuestiones de escalabilidad de la blockchain. Y algún comentario más relacionado, esto que nosotros dejábamos para validar, los Ethereum que dejábamos para validar, se utilizan para confirmar las transacciones y poder incorporarlas en la blockchain. Los validadores son, recordemos, los que validan, confirman los bloques, y hay un mecanismo que se da dentro de la blockchain al azar, que es un mecanismo al azar para asignar a quién le va a corresponder validar ese bloque. Es un poquito más complejo, pero me gustaría que se lleven como concepto la diferencia principal entre Proof of Stake y Proof of Work, y que también tengan en cuenta que existen otros métodos de consenso, que en esta charla no los vamos a poder abordar, pero estos son los dos principales, teniendo en cuenta que Bitcoin utiliza Proof of Work y Ethereum, como segunda moneda más importante, utiliza Proof of Stake. Existen opiniones de ambos lados, de por qué es mejor una o por qué es mejor otra, cuáles son las desventajas de cada una, pero bueno, es un poquito más complejo entrar más en detalle capaz para poder determinarlo. Acá les vuelvo a mostrar en definitiva un poquito de lo que es la diferencia, que lo habíamos visto en la charla anterior. No quería frenarme mucho acá, sino ir a algo un poquito más interesante, que es la parte del trilema de la blockchain. A ver, hoy existen muchas blockchains, como algunas de las que he nombrado, y todas tienen el mismo problema o el mismo trilema, en definitiva, que son tres cuestiones a tener en cuenta. Una es la seguridad, otra es la descentralización y otra es la escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de cuál es la posibilidad de que esa blockchain crezca y sea cada vez más adoptada por el mundo, o que su adopción sea masiva. Y la escalabilidad se referencia a la cantidad máxima de transacciones por segundo, o TPS, que se le llama, transacciones por segundo, y su costo para poder operar. Nosotros nombramos Ethereum, que Ethereum tiene la capacidad de operar dentro de un bloque, se cierra cada 12 segundos, mucho más corto que Bitcoin, se cierra cada 10, y hoy está siendo muy cara. Y dentro de ese bloque, estamos hablando de que pueden llegar a ingresar unas 240 transacciones. 240 transacciones en 12 segundos. Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, con el procesamiento de datos de Visa como la tarjeta, estamos hablando de que Visa podría llegar a hacer 65.000 transacciones por segundo. U otras blockchain como Solana, que por segundo podrían llegar a meter 90.000 transacciones. Esto te habla un poco de la escalabilidad que puede llegar a tener Ethereum. Hay algunas soluciones para ello, para la escalabilidad. En el caso de Ethereum, se le llaman las Layer 2 o capa 2, que vienen a solucionar ese problema y que hoy son muy utilizadas. No tenemos mucho tiempo para comentar, pero existen soluciones. Ahora, otra de las partes del trilema es la descentralización. La descentralización, en definitiva, hace referencia a la cantidad de nodos y validadores que tiene la red. En el caso de Bitcoin serían de mineros y validadores. ¿Y quién tiene el poder para controlar ello? Si lo ponemos en ejemplos, Bitcoin es la red más descentralizada o la blockchain más descentralizada de todas, en donde alrededor del mundo vas a encontrar una gran cantidad de nodos y también mineros esparcidos por todo el mundo. Pero si vamos a una blockchain, por ejemplo, como la BSC o la Binance Smart Chain, nosotros sabemos que tiene alrededor de 20 validadores. Es muy poco, es decir, que el poder sobre esa blockchain son 20 validadores, que se requiere un hardware muy específico y muy costoso, y que no cualquiera podría ser validador. Entonces, te hablo un poquito de la descentralización. Es mucho más centralizada BSC que Ethereum o que Bitcoin en sí. Al igual que Solana. Solana también es mucho más centralizada, son empresas privadas. O es decir, más que empresas privadas son, bueno, personas o empresas que han
desarrollado esa blockchain y que tiene fondos por detrás de empresas. En cambio, Ethereum, la crea Vitalik Buterin, hoy es mucho más descentralizada en términos de la cantidad de nodos validadores que hay alrededor del mundo. Sabemos que existen empresas que tienen hasta el 20-25% por ciento de los validadores del mundo concentrado, y ese es un gran problema, pero no estamos a la altura de lo que puede llegar a ser un Solana o una BSC. Y por último, la seguridad, que es cuán difícil es atacar la red y que viene mucho de la mano de la descentralización y de la escalabilidad. Ahora, lo interesante es saber que es imposible maximizar estas tres cuestiones, estas tres características del trilema: escalabilidad, seguridad y descentralización. En el caso de Bitcoin, recuerden que un bloque se mina en 10 minutos, es un poco tarde, y no tiene la capacidad para procesar tantas transacciones como lo puede llegar a tener otra blockchain. Existen soluciones para poder escalar. Tenemos en cuenta que si el día de mañana existen muchos Bitcoin Maxi, que se le llama los maximalistas de Bitcoin, que dice que el día de mañana la idea es que puedas utilizar Bitcoin para comprar un chicle. A ver, con la blockchain de Bitcoin eso es imposible hacer. ¿Por qué? Porque tenés un costo mayor de lo que querés comprar con lo que pagas de fee. Por eso existen nuevas soluciones o tecnologías que vienen a agregarle una capa más, por así decirlo, que se construyen encima de la blockchain, como puede ser Lightning Network, que ayuda a que de alguna forma los fees sean menores, mantenga la seguridad de la blockchain principal, pero cambie un poco el método en el que las transacciones se realizan. De vuelta, son soluciones que hoy se utilizan mucho, pero todavía tienen mucho por crecer y mejorar definitivamente. Eso es un poquito de lo que es el trilema de blockchain. Podríamos ahondar o meternos mucho más en profundidad. Yo quería que se lleven este concepto de las tres principales cuestiones que hoy tienen como desafío las blockchain en sí, o las Layer 1. Las blockchain de Ethereum, Bitcoin, Solana se le llama Layer 1 también, o capa 1. Ahora, un concepto que quise agregar también que no estaba dentro de la charla era la famosa wallet, para saber, perfecto, me explicaste un poco lo que es Bitcoin, la blockchain, Ethereum. Ahora, ¿cómo interactuamos nosotros con las blockchain en sí? Entonces, es necesario tener en cuenta los diferentes tipos de billeteras o wallets, que se adoptó este nombre como wallet o billetera, pero es mal llamado, o este nombre no está bien representado con lo que quieren decir, con lo que efectivamente realizan las billeteras, porque en las billeteras o las wallets, uno no guarda las cripto. Uno no es que dentro de tu billetera tenés cripto, sino que las wallets son herramientas que se utilizan para interactuar con la blockchain, pero en la cual no guardas el activo, sino que esta herramienta o wallet se utilizan principalmente para, de alguna forma, para hacerlo un poquito más simple, las criptos quedan guardadas en la blockchain, no quedan guardadas en tu billetera. Y vos con tu wallet lo que haces es poder mover esas criptos, porque vos tenés, recuerda, una llave privada y una llave pública, y vos sos el dueño de esas criptos, pero no están dentro de una wallet, sino que es una herramienta para poder interactuar con la blockchain. ¿Bien? Entonces, dentro de su wallet uno no tiene la cripto, por así llamarlo, sino que están dentro de la blockchain y las wallets se utilizan para interactuar con la blockchain y tienen asignada su llave privada, que es la que va a posibilitar mover esos activos. ¿Bien? Pero todo dentro de la blockchain. Algunas diferencias principales dentro del mundo de billeteras vamos a encontrar las self-custodial y las custodial non-wallets. Muchos de ustedes deben conocer algunas de las custodial non-wallets como Binance, Lemon, Coinbase, KuCoin, son famosos exchange. Uno le llama billeteras non-wallets o custodial, en donde un tercero se encarga de custodiar tus criptos. Es decir, un tercero es quien tiene, que en este caso es Lemon, Buenbit y demás, tiene la llave privada de la billetera en sí. Es decir, yo no soy dueño de las cripto. Lo que hace KuCoin es agarrar y decir, che, yo tengo 100 usuarios, este usuario compró un BTC, bueno, a través de la aplicación de Lemon, y Lemon por detrás tiene un libro contable que dice, bueno, este usuario tiene un BTC, este usuario tiene un Ethereum, y después cuando hicieron un swap dentro de la aplicación, se cambiaron, y cambia el libro contable. Pero el dueño de las billeteras que operan contra la blockchain es Lemon, es Coinbase, es CoinGecko.
Es decir, los dueños de las llaves privadas son estos entes o estas empresas. Hay un dicho dentro de cripto que se llama not your keys, not your coins, si no son tus llaves, no son tus criptos, porque ha ocurrido que muchos exchanges o se han fundido o han utilizado la plata de los usuarios, las cripto de los usuarios para otros motivos, como cuando cayó FTX, el segundo, en su momento el segundo exchange más grande del mundo, donde, de nuevo, uno no sabe si efectivamente tenés esa cripto o la empresa está, Lemon o alguna de ellas está utilizando esas cripto para otra cosa. Y lo único que te muestra es que en su libro contable dice que tu billetera tiene un BTC, pero por detrás lo está utilizando si quisiera. Hoy en día, en muchas de estas empresas, lo que hacen es mostrar la famosa prueba de reservas, que se le llama, en donde te muestran una vez cada X tiempo, cargan y dicen, che, bueno, estas son las billeteras que nosotros tenemos y cuáles son la cantidad de activos que tiene cada una de ellas para que, en definitiva, te muestran que son transparentes y que todos los activos que tienen los usuarios están respaldados con las criptos en esas billeteras que ellos tienen el poder de moverlas. Ese es uno de los rubros que más se utiliza principalmente, porque es por cuestión de facilidad también. Ahora vamos a entrar en la self-custodial y cómo se utilizan y qué es lo que en definitiva tratan de obtener. Nosotros vamos a tener dentro de los grupos de self-custodial las famosas hot wallets, capaz algunos escucharon hablar de MetaMask, Trust Wallet o Exodus, que en definitiva son billeteras que interactúan de manera directa con la blockchain, donde vos tenés tu famosa llave privada y una frase semilla que hashea esa llave privada, y si vos quisieras mover tus fondos, lo moves para donde vos quieras, vas, interactúas con protocolos de manera directa, te conectás directamente a un protocolo. Lo que sí es necesario saber que la llave privada se descarga en un archivo en tu computadora o en tu celular. Si a vos te hackean el cel o te hackean la compu, te podrían llegar a robar la llave privada o ese archivo que compone la llave privada. Entonces, estas cuestiones de self-custodial requieren de privacidad, requieren de un poco más de conocimiento y de responsabilidad principalmente. Porque si vos perdieras tu frase semilla, que es la que representa tu llave privada, no podrías volver a acceder a tus fondos. Lo mismo ocurre con las warm wallets, como en el caso de Moon, o las smart contract wallets, en el caso de Argent, o en el caso de las cold wallets, que son las hardware wallets, que también tienen una frase semilla. Si uno pierde esa frase semilla, no puede volver a recuperar los fondos. Entonces, la parte de seguridad es muy importante, ser responsables, y la parte de privacidad, de no andar compartiéndola por WhatsApp, por guardarlo en el celu, por si te lo hackean. Bueno, y algunas cuestiones de seguridad que no soy un especialista, pero son cuestiones básicas a conocer. Para darles algunos comentarios más sobre alguna de ellas, tenemos las cold wallets, que son tenemos las paper wallets, que mediante entropía y unas cuestiones a través de la web, vos podías generar un código QR que representaba tu llave privada de una billetera. Son las que menos se utilizan, pero hoy en día las que por cuestiones de seguridad más se utilizan pueden llegar a ser las hardware wallets, que son la Ledger o Trezor en este caso, que es un dispositivo como si fuese un pendrive, que lo conectas a tu computadora para conectarte a protocolos a través de Internet y operar con la blockchain, en donde esa llave privada está siempre dentro del dispositivo. Nunca se conecta a Internet. Entonces, de esa forma es un poco más segura, teniendo en cuenta que también estas mismas te generan una frase semilla, que es una manera de representar la llave privada, que si la perdes, es muy probable que, no es muy probable, no vas a poder volver a ingresar a tus fondos. Entonces, de vuelta, se requiere seguridad, responsabilidad y privacidad con estas cuestiones. Y por último, vamos a nombrar Smart Contract Wallets como Argent, que lo que tiene de interesante es que son contratos inteligentes en donde es una billetera que vos podés ponerle condiciones. Por ejemplo, decir, si vos quisieras transferir tus fondos de tu billetera Argent a otra billetera, podés ponerle condiciones de necesitas que otras dos personas firmen la transacción para que efectivamente se realice. O ponerle condiciones, todo esto mediante smart contract, que te lo habilita la misma billetera. Si quisieras transferir más del 50% del valor de los fondos que tenés en la billetera, necesitas que pasen más, cada transacción tiene que ser después de 24 horas, o se va a ejecutar después de 24 horas. Esto te da algunas capas de seguridad por si te roban, por si
asaltan o por cuestiones de seguridad física y personal, que puede ayudar a que más de una persona controle los fondos sobre esa billetera, y que si le ocurre algo a alguien, esos fondos se pueden seguir utilizando, moviendo, y alguien siga teniendo dueño, que en el caso de algunas de las demás billeteras que les nombré, si perdiste la frase semilla y no se la compartiste a nadie, Chao. nadie va a poder ingresar. Entonces, la idea principal de esto era comentarle un poco las diferentes billeteras para saber cuáles de ellas interactúas de manera directa con blockchain y cuáles son exchange, que es como si compraras a través de un banco, Binance, Lemu, Coinbase, que la custodia de ese dinero, o la custodia de las cripto, la tiene un tercero. No las tenés vos en la mano como si fuese el dinero físico. ¿Bien? En el caso de la self-custodial, uno tiene las llaves privadas y es realmente dueño de sus cripto. Bien. ¿Algún otro comentario que quería hacer? Y no meterme muy en profundidad, pero blockchain, desde que nace con Bitcoin y después de que ingresa Ethereum dentro de como nueva revolución o dinero programable, nuevo caso de uso de blockchain, podemos relacionarlo, como les había comentado, a blockchain como una nueva forma de compartir eh, o interactuar con Internet y el desarrollo económico. Es lo que, en definitiva, es la evolución que va ocurriendo dentro de la forma en que compartimos información, recibimos y compartimos valor. A medida que van pasando los años, se van encontrando nuevos casos de uso, pero está bueno diferenciar en principio cuáles son los avances más grandes que hubo en términos de la web o en Internet. En los años 90, la web 1.0 que se llamaba, era estática, donde uno solamente había muy pocas páginas web y lo único que era, podríamos llamarla semántica, donde uno solamente leía cuestiones que alguien cargaba o que estaban en cada una de las páginas web. Eso evolucionó a medida que fueron llegando 2005, 2010, se empiezan a incorporar nuevas empresas, grandes empresas, en donde los datos empiezan a ser el nuevo petróleo, por así llamarlo, en donde empieza a haber muchísimos contenidos, distintas formas de interacción con Internet, empieza a haber lo llamado monetización de este contenido. También, como desventajas, nace un poco lo que es la censura, tienen la venta de datos y estos datos como las empresas lo utilizan para cuestiones, en definitiva, de saber del seguimiento personal de de las personas, en definitiva, y manipulación de datos en principio, lo hemos visto capaz en alguna que otra red social, en donde, bueno, son varias, no son muchas empresas las que manejan la mayor cantidad de datos alrededor del mundo sobre las personas, tiene sus ventajas y sus desventajas, será una discusión más filosófica, pero hoy en día con blockchain, lo nuevo, o la famosa Web 3.0, que si quisiéramos denominarlo así, cambia un poco el paradigma de quién es el dueño de la información, cómo accedes, en definitiva, a cierta información, conectándote, por ejemplo, a través de tu wallet, a protocolos para tomar información, para enviar valor. Uno es dueño de su propia información y sabemos que es transparente y lo que vos haces con tu wallet lo haces de manera anónima, si uno quisiera. ¿Por qué? Porque una billetera que opera contra un contrato inteligente no tiene un nombre, no dice Francisco Lovera, sino que es un código que en la blockchain queda guardada que esta billetera operó o hizo esto. Si yo comparto de manera pública que esta dirección, esta address es mía, bueno, alguien tranquilamente podría copiar esa dirección, pegarle a internet y ver todos los movimientos que hice. Pero si yo no me... Hay una palabra que se llama doxeo dentro de las cuestiones de seguridad. Si yo no digo que esa es mi billetera, es de manera anónima. De vuelta, no existen intermediarios en la web 3.0 y habla mucho relacionado a la tokenización de la economía. Estas son algunas de las características de los diferentes tipos de web que fueron avanzando o evolucionando, web 1.0, web 2.0 y hoy en día todo lo que queda por desarrollar en web 3.0. Y como último comentario, el famoso trust, o que se puede verificar todo lo que ocurre dentro del blockchain y todo lo que se utiliza, como algunas de las cuestiones que hemos ido hablando. Bien, como venimos de tiempo, bien, nos quedan unos 15 Venimos, minutitos. te quedan 15 ¿Venimos minutos. bien? Más bien. Bien, perfecto. Vamos a pasar esta parte rapidita, son algunos de los casos en definitiva de uso que hoy tiene el blockchain. No sé si lograrán ver un poco y están de manera simplificada. A ver, yo estoy justo terminando por presentar la tesis de la maestría en finanzas en Ditela y tesis se va a centrar en nuevos casos de uso para blockchain hoy o en este nuevo ciclo dentro de blockchain, o ciclo de innovación dentro de blockchain,
podemos encontrar con mucha relevancia que van tomando los famosos real world assets, o todo lo que son activos del mundo real, que se tokenizan o que se llevan a la blockchain. No como activo en sí, sino la representación de ese activo de la vida real a la blockchain. Es decir, en el medio, definitivamente, tiene que haber un método para corroborar que lo que está en el mundo real efectivamente se encuentra y que al plasmarlo dentro de la blockchain, de vuelta haya incentivos en el medio para decir la verdad. Es decir, pues, che, esto que yo tengo un token que representa, por ejemplo, una tonelada de soja, que hoy existe una empresa que se llama AgroToken, un Sí. protocolo llamado AgroToken que tokeniza distintos commodities, distintos cereales, si así quisiéramos llamarlo. Efectivamente, tiene que haber en el medio alguien que tenga incentivos para decir que la tonelada de soja está guardada en un acopio y está representada en un token. Después el token vos lo puedas mover, pero que eso realmente existe. Entonces, hay muchos desafíos todavía que tienen la tecnología blockchain y la adopción masiva para poder incorporar activos del mundo real a blockchain o la interacción con los mismos. Bueno, y vamos a tocar a DeFi o finanzas descentralizadas, también de manera breve para poder acercarles un nuevo concepto de cómo ingresar al mundo de los smart contracts y de una manera mucho más fácil y de fácil conocimiento para poder interactuar, que es una revolución que se ha dado con Ethereum, que es el nacimiento de las finanzas descentralizadas, o DeFi, Financial Decentralized Finance. Nosotros, como bien sabíamos y le había comentado, las dApps o este conjunto de aplicaciones permite generar un ecosistema financiero, donde dentro de lo que es DeFi, en definitiva, está representado todo lo que es el mundo tradicional, la finanza, préstamos, compras, swaps, apalancamiento si uno quisiera, ir en corto con una acción, bonos, comprar títulos del Tesoro americano. Todo eso hoy existe dentro de DeFi o finanzas descentralizadas. Bien, en donde mediante los smart contracts y distintos mecanismos, bueno, estadísticas de programación y demás, se han desarrollado protocolos en donde vos podés interactuar y realizar distintas operaciones de las finanzas tradicionales ahora de manera descentralizada, accediendo mediante tu wallet. Ay, no sé si soy Meli, si yo sola lo perdí a Francisco. De finanzas descentralizadas. A ver, lo interesante de esto del mundo de las finanzas descentralizadas es que es 100% auditable y transparente, como les había comentado. Cuando uno hace un depósito dentro de un banco, ese banco te paga una tasa efectivamente, pero vos no sabés por detrás del banco, independientemente que tiene algunas cuestiones de regulaciones, como de encajes y demás, no sabés si efectivamente ese banco o lo prestó o se dio vuelta y compró bonos o compró deuda privada o financió el tesoro o qué estuvo haciendo en definitiva los bancos con tu dinero. En DeFi, vos podés ver tranquilamente qué es lo que ocurrió cuando vos depositaste tu dinero, dónde está, en qué smart contract está almacenado y qué está haciendo, en definitiva. Cuando uno en DeFi va a un protocolo de depósitos y préstamos, uno sabe que lo dejó en un lugar y que viene otro y te va a pagar una tasa, esa tasa puede ser variable o fija, en donde vino otra billetera, otro usuario, tomó prestado y va a pagar una tasa por ello, dejas colateral. La verdad que es muy interesante y el día de mañana las finanzas van a terminar pasando por blockchain, por cuestiones, como les había comentado, de eficiencia, de rapidez y de transparencia, en donde gestoras de las más grandes del mundo te están hablando de no falta mucho tiempo para la tokenización de acciones, de bonos, de fondos, y todo ello a través de blockchain le brindas un mercado secundario y le brindas más acceso a mayor cantidad de personas, pero sabiendo que todavía hay muchos pasos eh, por mejorar y pasos todavía o desafíos también por superar. Entonces, en principio, el concepto básico de finanzas descentralizadas es traer todos los productos de derivados del mundo financiero, del mundo financiero tradicional, a las finanzas descentralizadas. Monedas, billetes, cuentas bancarias, como si fuese tu billetera, préstamos, acciones. Bueno, en definitiva, todo a blockchain y algunos casos puntuales por decir, che, ¿cómo traigo el dólar a finanzas descentralizadas? Bueno, existen las famosas criptomonedas estables, que ahora las vamos a ver. O tu caja de ahorro, ¿cómo lo podrías representar? Una address, una dirección pública, tu billetera, donde lo podrías utilizar después para hacer depósitos o pedir préstamos. Y así muchísimos casos más de finanzas
centralizadas, o TradFi, que se le llama, a finanzas descentralizadas. Eh, Último comentario, hay algunos conceptos que existen en el mundo de CeFi o TradFi que no existen, mejor dicho, que no existen en blockchain, pero algunos conceptos que existen en blockchain que no existen en TradFi, como por ejemplo flash loans, que son muy interesantes de conocer y está bueno un poquito más adelante, en unas próximas charlas, ir adentrándonos en estos temas. Acá les hago una comparación simple de lo que es CeFi versus DeFi, en donde si uno quisiera realizar una transacción hoy por el sistema tradicional, el sistema bancario, ¿qué es lo que se necesita en principio? Autorización de intermediarios. Sabemos que si vos desde tu banco querés transferir de China, capaz que en el medio, como no son de la misma empresa, tienen que pasar por otros bancos, hay comisiones, es mucho más lento, tenés que esperar, no sé, semanas y que te autoricen. Bueno, algunas cuestiones en donde al haber más intermediarios seguro va a haber mucho más fee o comisiones. También los bancos, evaluación de antecedentes, scoring crediticio, no sé, te piden cuestiones relacionadas al sueldo, tu situación fiscal. No digo que está mal, al contrario, es como el mundo se viene manejando y lo que hemos como sociedad adoptado para realizar o transferencias de valor, pero hoy con blockchain ocurre lo contrario, donde de nuevo no necesitas ningún intermediario para poder realizar o transferir valor de un lugar a otra, y la custodia la tiene 100% el usuario. Es decir, uno como persona puede tener su custodia y decidir qué quiere hacer, con los riesgos que uno asume, cuestiones de privacidad, de responsabilidad y de los fondos donde los envía. Algo para ir a algún caso puntual de DeFi y de algunas de las innovaciones, vamos a ir con lo que se llama stablecoins, en donde, en definitiva, las stablecoins, existen distintos tipos de stablecoins, que son las criptomonedas que tienen paridad uno a uno con un cierto tipo de activo del mundo real. Las más conocidas son las que tienen paridad contra el dólar, es decir, las que valen $1 en blockchain y es un dólar en blockchain es un dólar en el mundo real. Lo interesante de las stablecoins, estamos hablando de que sirven muchas veces para poner precios dentro de la blockchain, para enviar montos exactos, pues si envío Bitcoin de un lugar de una billetera a otra, capaz en el medio el valor cambió y vos querías enviar cierta determinada cantidad de monto. Sirven mucho para el ingreso de nuevos usuarios al ecosistema de blockchain, tienen menos volatilidad, definitivamente, y se utilizan mucho en el ecosistema de DeFi y para poner precios. Como bien nombro acá, las más conocidas son las que tienen como moneda fiat de respaldo, pero a medida que va pasando el tiempo, se van encontrando un nuevo tipo de stablecoins para satisfacer distintos casos de uso. Y que las mismas te van a servir de a poco para ir interactuando cada vez más con las blockchain y tener distintos tipos de activos. Algunos casos específicos vamos a encontrar, como por ejemplo las que están respaldadas por moneda fiat, por materias primas, respaldadas por otras criptomonedas y las que son algorítmicas. Vamos al caso puntuales. Tether USDC o USDT USDC son dos empresas que emiten criptomonedas estables con el respaldo de dólares en una cuenta banco. Es decir, vos transferís a la cuenta banco de USDT, de la empresa Tether. Cuando le transferiste, Tether emite un token que vale $1 y te lo envía a tu billetera. Bien, a ver, al igual que USDC, están respaldadas 100% por el billete o por el dólar. Después tenemos que, buen comentario para hacer dentro de estas empresas es que, ¿cuál es el negocio si uno quisiera de Tether y USDC? En definitiva, uno le está prestando plata gratis. Es decir, ¿qué hace el usuario? Le transfiere a Tether, Tether recibió la plata en el banco y Tether emitió un token que representa ese dólar. La empresa Tether, ¿qué hace con ese capital? Compra bonos del Tesoro americano, algo que no tenga mucha volatilidad porque necesita seguir respaldando uno a uno, pero genera intereses con ese capital. Está predeterminado qué es lo que puede hacer la empresa con esos fondos, pero uno le está prestando plata gratis, por así decirlo. Después tenemos respaldadas por materias primas, como lo puede ser. Y vos como inversor, ¿qué ganás? La diferencia de cotización o sea, ¿cuál de es Tether. Sí. No, como inversor, vos vas a tener una criptomoneda estable que te va a ayudar o te va a dar la posibilidad de que vos puedas comprar otros activos. Puedas ir y comprar Bitcoin, puedas ir y comprar Ethereum, o puedas ir y dejar ese criptomoneda estable en un protocolo haciendo tasa de interés.
Ah, ok. o puedas dejar como colateral para pedir un préstamo y ir y apalancarte. En definitiva, es poner precios es lo que en principio lo que más se utiliza con respecto a las stablecoins, para decir, che, cuánto USDT vale Bitcoin. Pero el caso de uso, hay muchos dentro de blockchain que podés utilizar las stablecoins. Lo que sí, el negocio de estas empresas es tomar prestada plata gratis y así poder utilizarla, generar un interés. Y por el otro lado, mediante un smart contract, emitió una cripto estable. Por el otro lado, tenemos las materias primas como oro token, que tokeniza toneladas de soja, maíz o trigo. Es decir, es una criptomoneda que tiene paridad 1 a 1 con la tonelada de soja, o con la tonelada de maíz o la tonelada de trigo. Y después vos con ese token se puede utilizar para diferentes cosas. Yo solamente quería ponerlo por un ejemplo, si no nos adentraríamos en el proyecto, pero existen este tipo de también, o también existen, perdón, criptomonedas con paridad 1 a 1 con la onza de oro. Vos querés comprar una onza de oro, lo compras a través de un token que por detrás en un banco está guardado los lingotes de oro. Después tenemos DAI, que es una criptomoneda con paridad 1 a 1 con el dólar, pero que el respaldo o la garantía está en criptomonedas, no está en dólares físicos. Y por último, criptomonedas algorítmicas que no tienen ningún tipo de respaldo en términos de financieros monetarios, sino que un algoritmo es lo que le da la paridad y que no, mediante distintos mecanismos de ese algoritmo, le da la paridad 1 a 1 con el dólar. Es decir, a veces puede estar un poquito más caro que un dólar, a veces un poquito menos, tiende a ser similar a uno, pero ha ocurrido muchísimos problemas con respecto a las criptomonedas algorítmicas. Hay algunas que se han ido a cero, como lo hemos escuchado con cuestiones de un protocolo que se llama Terra, una blockchain que se llama Terra en el 2022. Mucha gente ha perdido mucha plata. Las algorítmicas todavía no, en mi opinión, todavía no son las más confiables de todas, pero hay algunas que se utilizan y funcionan. Y por último, lo llevo, como casos de uso teníamos las stablecoins dentro de DeFi, también tenemos lo que es un protocolo de préstamos descentralizados. Yo les expongo 3 protocolos: Maker, Aave, Compound. Maker no es un protocolo de préstamos, pero funciona como una casa de empeño. Los demás, Aave y Compound, sí son protocolos de lending and borrow, préstamos y depósitos, en donde un cliente quiere pedir un préstamo, deja depositado como colateral USDT, por ejemplo, o mejor dicho, deja depositado Ethereum y obtiene USDT o la cripto que quisiera pedir prestada, y por ello va a pagar una tasa de interés. Del otro lado viene una persona que quiere obtener ganancias por un depósito que hace, deposita su cripto y obtiene un rendimiento por ello. Entonces, en definitiva, todo esto es mediante smart contracts, y donde te dice, si alguien me deja depositado plata, el smart contract te dice, che, le voy a pagar una tasa de interés, esa tasa de interés se va a ver fijada de acuerdo a la cantidad de colateral o la cantidad de activos que hay dentro de un pool, y esa tasa va a ir variando de acuerdo, varía con el paso de los bloques. La verdad que son muchos conceptos que hay en el medio para que los smart contracts funcionen bien y sea una economía descentralizada, que es muy interesante, se utiliza mucho y muchísima gente, nada, utiliza estos protocolos para generar réditos, para apalancarse e invertir más, o para poder invertir desde otra forma. La verdad es que son muy interesantes, está bueno utilizarlos, siempre con su debida cautela y teniendo en cuenta los riesgos que uno asume. Todo esto se hace a través de las billeteras o descentralizadas, y obtiene sus beneficios. Es una economía que hay, en donde hay personas que obtienen réditos y hay otras que no, de acuerdo a las decisiones que han tomado de inversiones. En definitiva, como toda inversión tiene su riesgo asociado. Pero no quería dejar de nombrárselos como un caso de DeFi que hoy es uno de los que más TVL utiliza dentro de todas las blockchains. Bien. Bueno, eso es Uf, más o menos un poquito hemos tocado varios temas. Después, si llegan a tener más que nada preguntas o quieren leer más sobre algunas cuestiones en las que hemos tratado, le avisan a Silvia o a Melissa Melina, y yo les comparto más información para que puedan seguir adentrándose un poquito dentro del ecosistema y conocimientos de blockchain en sí. bien. Estamos recontra en horario. Yo tenía Bien, anotadas preguntas, pero me gustaría irme con un concepto, ¿no? ¿Cuán bien. cerca
Juan, estaba pensando, hay un chart que vos tenías, el uso de la tokenización, creo que son 4 charts. eh, este acá, ¿cuán cerca estamos, ¿no? Del uso masivo o del uso eh, en el mundo analógico de las Vi- blockchains, ¿no? Juan, to- cómo estamos hoy y cómo va a ir creciendo este uso? ¿Cómo lo ves, Francisco? A ver, hay cuestiones que todavía intermediarios que, como puede ser un escribano, sin hablar mal de los escribanos ni nada por el estilo, que si vos quisieras tokenizar una propiedad, sabés que en el medio, perdón, si quisieras vender una propiedad, sabés que tenés diferentes actores y tenés que firmar con el escribano y demás, entonces es muy difícil la tokenización de un activo sin pasar por estos entes. El tiempo irá demostrando cuáles son los casos de uso que se pueden perfeccionar y puede haber una adopción mayor de acuerdo a el sistema, cómo se adapta, pero también tiene mucho que ver esta adopción masiva con el fácil acceso, principalmente a blockchain. Y hoy todavía hay muchos desafíos en cuestiones de las billeteras, de las llaves privadas, de la responsabilidad. Hoy llamás al banco, si perdiste la cuenta del banco, lo llamas y decís, che, perdí la clave, reseteamela, mandame un mail y digo que soy yo. Hay cuestiones en el medio que la adopción masiva te la va a dar también la forma en que la gente pueda adoptar más rápido la tecnología. ¿Cómo lo fue en su momento Internet? Que para que la adopción sea masiva fue cuando teníamos todos una compu en la casa. Antes de eso había algunas empresas específicas que tenían una compu o tenías que en su momento ir a un ciber para utilizarla. Entonces, principalmente para mí, la adopción se va a ir dando también la accesibilidad de las personas para con las billeteras, que hay algunas soluciones para ello y se están dando con el tiempo, y también de las entidades, los intermediarios que van a hoy, o que hoy forman parte de cualquier tipo de transacción que realicemos y que el día de mañana van a existir si el mercado y la sociedad lo quiere que siga siendo así o no. Los registros públicos o en el caso, por ejemplo, de tokenización de materias primas o de cereales, como lo puede ser AgroToken, tuvieron que desarrollar un sistema de consenso para determinar que efectivamente lo que está en el mundo real también lo puedas replicar en la blockchain y en el medio. Bueno, hay actores que ayudan a que eso funcione. Habrá que ver si uno quisiera tocar. Hoy hay proyectos de tokenización de viñedos, de tokenización de cuestiones de arte, de tokenización de cuestiones que capaz que ni nos imaginamos que la vamos a trabajar todo y van a funcionar todo a través de blockchain. Siempre existiendo en el mundo real, ¿no? Pero todavía hay desafíos por cumplir para que hablemos de acá a 4, 5, 6 años, se vaya dando una adopción mucho más grande. Más grande, claro. Sí, a mí me impresionó, ¿no? El lema que tienen un café por un grano de soja y bueno, me quedé, la Muy verdad que loco. es muy, muy interesante, es muy interesante eh, escucharlo. Y una pregunta que me quedó del principio de tu Sí. presentación, que no te quise interrumpir, ¿no? ¿Cuál es desde el punto de vista del usuario, ¿no? ¿Qué diferencia, por qué elegir Bitcoin y por qué elegir Ethereum? ¿No? No, a ¿Te ver, cambia más? ¿O es son, igual? Decir, mira, no sé, qué sé yo, en digamos, yo definitiva, dentro de una misma clase de activos que podrían llegar a serlo, como por utilizar blockchain, Bitcoin o tiene el objetivo el día de mañana llegar a ser reserva de valor, suplantar al oro, por cuestiones de escasez, por cuestiones de código y por cuestiones de que es monolítica, es estática y no se puede hacer mucho con la blockchain. Ethereum es otro tipo de paradigma en donde de vuelta es donde alguien puede programar, desarrollar y aportar valor desde otro lado. Entonces, son los dos activos más grandes dentro de esta clase de activos como son cripto. Se diferencian, tiene una diferencia muy grande Bitcoin y Ethereum y son distintos tipos de inversiones. Cada una tiene su riesgo asociado, volatilidad o que Ethereum el día de mañana, no sé, deje de ser tan interesante y venga otra blockchain y la suplante. Bitcoin ya es una charla capaz filosófica si alguien quisiera tener relacionada a por qué es la más importante y por qué hoy tenés empresas como tantas empresas alrededor del mundo que quieren invertir o quieren, hay empresas que han dicho, che, yo parte de mi reserva de lo que vamos ganando en la empresa la vamos a invertir en Bitcoin. Son cuestiones mucho más puntillosas o más para entrar en detalle. Es una discusión que podría tener desde un Bitcoin maximalista a un Ethereum maximalista, cuál tiene mayor adopción, cuál tiene mayor casos de uso. Mayor casos de uso lo va a tener Ethereum en definitiva, porque vos podés
está todo lo relacionado a smart contract, que es un cambio de paradigma completo, que utiliza Bien, blockchain, pero también brinda un nuevo caso de uso específico y pretende dentro de este tipo de blockchain como Ethereum o Solana construir mucho más encima y llevar de vuelta finanzas o el mundo tradicional al mundo blockchain o virtual. Entonces es una diferencia que difícil de mostrar con palabras o de contar con palabras, es algo más también lo que puede uno esperar de cada uno de ellos. Y el tiempo dirá también quién tiene mayor adopción. claro, quien tiene más share. Bueno, un mundo muy, muy interesante, muy desafiante y bueno, estamos presenciando los primeros pasos. Francisco, un genio, como siempre, gracias por acompañarnos en este aprendizaje. Ya estamos fuera del Claro. horario y a todos los invitamos a acercarnos las preguntas que, bueno, que Francisco con muchísima generosidad nos va a contestar o nos va a guiar donde podemos aprender más sobre este tema. Nos vemos la próxima, si te Bueno, parece, Francisco, ¿no? muchísimas gracias por estar, por escuchar. Espero les haya aportado, aunque sea un poquito de conocimiento sobre las cuestiones y las bases. Seguiremos charlando y organizando alguna que otra charla. Así que, de Bueno, nuevo, muchas gracias. muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo mes en estos encuentros. Un abrazo para todos. Gracias, que anden muy bien. Chao.